Hola chicos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, como habíamos quedado, vamos a dejar grabada la clase de mañana, clase importante como habíamos visto, porque estamos viendo uno de los productos más importantes de la industria, como es la heparina. Con respecto a la heparina, habíamos dicho que justamente era un ejemplo de los que veíamos de valoración, caracterización y, y ejemplo básicamente de seguridad para concluir lo que sería el cuatrimestre. Para hacer un poquito de memoria de lo que habíamos hablado en la clase pasada, estábamos hablando de una familia, las heparinas son una familia de polisacáridos. Esta familia de polisacáridos tiene cadenas lineales unidas, o sea, cadenas lineales de glucosamina que están unidas por enlace 1,4 y ácido hexaurónico. Mayormente tenemos residuos presentes en la heparina que son residuos acetilados y sulfatados. Algo de que habíamos estado hablando era con respecto a los residuos sulfatados, que le dan una posición ácida a la heparina, y establecía que esta caracterización que tiene, o grupo funcional, como en la eritropoyetina podíamos hablar del ácido ciálico, acá podemos hablar de los grupos sulfatados, y podíamos establecer que a mayor carácter ácido que posea la molécula, mayor es el grado de actividad y mayor el tiempo de vida media que tiene esta molécula. Por lo tanto, podemos decir que la heparina como grupo o como familia o como molécula es un glucosaminoglicano, un mucopolisacárido ácido sulfatado, que tiene obviamente cadenas con restos alternantes de glucosamina y ácido glucurónico. El organismo naturalmente produce heparina en forma natural, pero además en ciertas patologías, como estuvimos mencionando, hay una administración exógena como fármaco anticoagulante. Como les comentaba recién, esta parte sulfatada de la molécula es variable, determinando así la vida media y la actividad de justamente la molécula. Y que a mayor grado de sulfatación, mayor carácter ácido y por lo tanto la molécula presenta mayor actividad. Como materia prima o como la mayoría de las preparaciones comerciales las vamos a obtener de lo que es mucosa intestinal de cerdo y pulmón de buey. Hay variantes que, bueno, van cambiando de acuerdo al peso molecular y a la cantidad de cargas. También vemos que a nivel comercial tenemos heparinas con distintos pesos moleculares. También habíamos hablado de eso y por qué pasaba eso. Como uso principal sabemos que son anticoagulantes o básicamente profilácticas en desórdenes trombóticos, pero bueno, sabemos que en su forma natural son difíciles de controlar. Más que difíciles de controlar, por ahí que no está tan bien dicho, son de efectos adversos que lamentablemente pueden llevar a la muerte por sangrado excesivo. Bien, entonces, en su clasificación con respecto a la heparina, habíamos hablado que teníamos de tres formas: una heparina clásica, nativa o no fraccionada, una heparina fraccionada y una heparina de muy bajo peso molecular o parinoides, que los íbamos a dejar en realidad un poco de lado nosotros porque básicamente los heparinoides los utilizábamos en cosmética. Generalmente las heparinas de alto peso molecular, las no fraccionadas,
vienen en frasco ampolla de 5 mililitros, tienen unas 25.000 unidades internacionales aproximadamente, se utilizan cada 12 u 8 horas, y este tipo de heparinas que se utilizan de esta forma llevan un control permanente a nivel sanguíneo. Se utiliza como anticoagulante natural. ¿Por qué? Porque es muy semejante a la heparina, que es la endógena, que es sintetizada por, mejor dicho, es sintetizada y excretada por los mastocitos. Y el tener esta gran cantidad de cargas negativas, lo que las ayuda es a unirse a los factores de coagulación. Como también hablamos, las heparinas de bajo peso molecular corresponde a fracciones provenientes de distintos métodos que no vamos a ahondar, de fraccionamiento de la heparina de alto peso molecular. Y aproximadamente tenemos heparinas de bajo peso molecular de 7000 Daltons. ¿Qué pasa? Como proceden de esta fragmentación de la heparina convencional, cuando nosotros fraccionamos estas heparinas a la heparina de bajo peso molecular, hay una fracción, un pentasacárido, como hablamos el otro día, que es esencial para determinar su acción anticoagulante, que le llega en muy poca cantidad. Es por eso que se invierte la proporción de la acción de la heparina de bajo peso molecular en antitrombótica y anticoagulante. O sea, la heparina de bajo peso molecular tiene una relación antitrombosis anticoagulante de 3:4:1. Obviamente, en este fraccionamiento obtenemos un gran número de preparaciones, un gran número de preparaciones muy distintas entre ellas, de distinta composición, propiedades, pesos moleculares, son muy heterogéneas, como también es muy heterogénea la actividad biológica, ¿sí? Al analizarla, porque básicamente corresponden a fármacos totalmente distintos. No es lo mismo una enoxaparina que una sandoparina. Se los toma básicamente, independientemente del fraccionamiento, como fármacos distintos. La heparina no fraccionada, justamente en este fraccionamiento, se puede obtener por, como les dije, por distintas fragmentaciones enzimáticas, por uso de medios alcalinos o por uso de ácido nitroso, y obtengo distinto tipo de familias justamente que van a tener acompañando al producto, ya sea una sal, sea sódica o cálcica, dependiendo de la obtención. Entonces, son heterogéneas, bajo peso molecular. Se obtienen de la heparina clásica por distintos métodos, como dijimos recién. Obtengo productos totalmente diferentes, estructuralmente diferentes, y que poseen esta distinta capacidad anticoagulante, antitrombótica que estamos midiendo. Habíamos visto que también habíamos determinado la diferencia entre heparinas estándar y heparinas de bajo peso molecular, en relación a la disponibilidad, a la cinética de eliminación, a la vida media dependiente o no de la dosis y a sus interacciones. Eh, la unión a proteínas, si era o no era mayor o menor.
habíamos visto bastantes diferencias entre unas y las otras. Sí, las heparinas de bajo peso molecular tienen una unión a proteínas plasmáticas y al endotelio mucho menor, también se unen en forma menor a macrófagos y células endoteliales. En efectos biológicos, recordar que tienen una semivida más prolongada, con eliminación renal. Hay menos posibilidad de la aparición de anticuerpos plaquetarios y no necesitan un control de laboratorio día a día. Hay una administración de 1 o 2 veces al día, pero no necesitan un monitoreo de laboratorio permanente. Y sí tenemos una menor aparición de los efectos indeseados como riesgo de hemorragia y mejores efectos antitrombóticos, justamente porque reduce la acción anti-2A frente a la acción anti-10A, a diferencia de lo que lo hace la heparina de alto peso molecular. O sea, mayor efecto anti-10A y menor 2A. Muy bien. Hablamos un poquito de la cascada de coagulación y lo que sí les dije que quería que tuvieran en cuenta con respecto a la cascada de coagulación es que cuando nosotros habíamos visto con Argañarás y Losavio las cascadas de coagulación, veíamos que teníamos dos vías, una vía extrínseca y una vía intrínseca de la coagulación. Estas vías las vamos a utilizar para hacer dos tipos de ensayos que van a medir o que las vamos a usar para valorar esta vida media de la heparina, y son el ensayo, tomando en cuenta la vía extrínseca, el tiempo de quick o tiempo de corte, y teniendo en cuenta la vía intrínseca, el KPTT. Ambas vías para la valoración de una heparina de alto peso molecular. No confundir con la de bajo peso molecular, que tiene otra forma de valoración. Y sí, me gustaría que vayan a Farmacopea a buscar cómo valoramos una heparina fraccionada de bajo peso molecular. Entonces, en estas dos vías nosotros teníamos, como vimos, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y llegábamos a una vía común. Bien. Entonces, una vez que nosotros llegamos a esa vía común, lo que tenemos es que la trombina en presencia de calcio va a convertir el fibrinógeno, que es totalmente soluble, en los hilos de fibrina, que se convierten en forma insoluble y me forman ¿qué? Ese coágulo, ¿sí? Y también se activa el factor estabilizador de fibrina que refuerza justamente la formación del coágulo firme. Bien, entonces, a tener en cuenta qué pasaba en cada una de las vías. En la vía intrínseca, que era la más compleja, era la más lenta, los activadores de la vía intrínseca estaban contenidos dentro de la circulación, con lo que al estar estos activadores dentro de la circulación sanguínea, yo no necesitaba una lesión tisular externa. Si se produce un daño a nivel del endotelio, poníamos en contacto la sangre con la fibra colágena, esta fibra estaba cargada negativamente, activábamos el factor 12, se desencadenaba la cascada de reacciones químicas, el 12 activado activaba el 9, perdón, el 12 activado
activaba el 11, que activa el 9, y además el 8 y fosfolípidos plaquetarios activaban al factor 10. Activado el factor 10 se unía al 5, que con la presencia de calcio se formaba la enzima, la protonvinasa, que catalizaba obviamente la conversión de protonvina en trombina. Esto pasaba en la vía intrínseca, a diferencia que en la vía extrínseca era la más simple, aparecía y se generaba en segundos, se desencadenaba por la liberación del factor tisular o factor 3 o tromboplastina, que se liberaba por parte de la superficie de la célula lesionada, totalmente extrínseca a los vasos sanguíneos. Se activaba el factor 7, el que se combina con el 10 activándolo. El 10 se une al 5 más el calcio y se formaba la protonvinasa. A partir de acá se encontraban ambas vías y seguíamos a la vía común que hablamos recién. Bueno, ahora teníamos mecanismo anticoagulante, antitrombótico. ¿Por qué? Porque la heparina estándar y la heparina de alto peso molecular, la heparina de alto peso molecular y la de bajo peso molecular, ambas tienen una acción anticoagulante catalizando la inactivación de la trombina, o sea, del factor 2A, y del factor 10A por la antitrombina 3, ambas. El tema es en qué proporción y por qué pasaba esto. La unión a la antitrombina 3 estaba mediada, como yo les conté, por la secuencia de un pentasacárido que era totalmente específica, distribuido al azar en una proporción de 1 en 3 aproximadamente sobre las moléculas de heparina estándar. Entonces, pensemos, si en la proteína estándar ya tenemos esa proporción tan baja de la presencia del pentasacárido, cuando a la heparina de alto peso molecular la fraccionamos, esa cantidad de pentasacárido que le va a llegar a la heparina de bajo peso molecular va a ser bastante poca. Por eso esta diferenciación en actividad anticoagulante y antitrombótica. Un poquito repasando. Entonces, habíamos visto los cuadros en los que verdaderamente podíamos justificar la actividad antitrombótica, anticoagulante. Bien. A partir de acá podemos decir que justamente por esta actividad vista, la heparina de bajo peso molecular es 3 a 4 veces o en proporción antitrombótica que anticoagulante. Ahora bien, para la medición de estos factores, como yo les dije recién, lo más frecuente es el test de coagulación funcional, ya sea el tiempo de corte, ya sea KPTT o TTPA, que se lo suele llamar, o TP o tiempo de Quick, que también se lo suele llamar, para medir la vía intrínseca o extrínseca de la coagulación. Ahora bien, y ahora sí, después de haber hecho el repaso, vamos a hablar un poquitito y voy a proyectar, porque no están viendo nada, porque no estaríamos proyectando nada aún hasta este momento.
que estábamos repasando. Ahora vamos a hablar un poquitito de las caracterizaciones y de lo que vemos. Esto es lo que vimos el otro día y el repasito. Ahora, bueno, anticoagulantes. Qué grande que está esto, me parece que lo vamos a checar. Bueno, método de caracterización para una heparina o una molécula de heparina. Como vimos, las heparinas las podíamos dividir en heparinas de alto peso molecular y de bajo peso molecular o fraccionadas. Por lo tanto, un buen método de caracterización para las heparinas es la cromatografía de exclusión molecular. Recordando que la cromatografía de exclusión molecular hacía que moléculas pequeñas quedaran atrapadas dentro de la matriz de lo que corresponde a la fase estacionaria de la columna, mientras que las moléculas de mayor tamaño no quedaran atrapadas dentro de la matriz y pudieran eluir primariamente. Por lo tanto, es un buen método el de exclusión molecular para hacer una caracterización de moléculas de heparina. También si recordamos las primeras clases, cuando hablamos de mapeo oligosacarídico y mapeo peptídico, habíamos hablado que el mapeo oligosacarídico, como esto es un mucopolisacárido ácido, era un buen método también para caracterizar a las heparinas. ¿Por qué? Porque podemos utilizar el método de mapeo oligosacarídico con una enzima como la heparinasa y obtener fracciones y poder utilizarlas para caracterizarla. Y también la podemos caracterizar por otro método conocido, que es la electroforesis, que en otra de las clases vamos a ver los métodos electroforéticos y sobre todo por SDSC-Page. El SDSC-Page es el lauryl sulfato de sodio que se utiliza para hacer la electroforesis y podemos separarla por bandas. ¿Por qué? Porque nos va a permitir con estas bandas obtener distintas bandas, como les estoy diciendo, producto de la precipitación de los distintos componentes que estemos separando de la heparina, sean de mayor peso molecular o de menor peso molecular. Por lo tanto, estos tres métodos nos sirven específicamente para poder, sin ningún tipo de dificultad, caracterizar a la heparina. Bien, vamos a estudiar ahora, como les dije, que nos habían quedado la actividad. Los estudios de actividad que vamos a estar tomando ahora están incluidos en las monografías de USP. También podemos ver en la farmacopea que tenemos nuestras monografías también, pero básicamente nos remitimos a la USP. Bien, entonces, tenemos dos métodos para evaluar, como dijimos, a la actividad de la heparina de alto peso molecular. Una es el tiempo de Quick o tiempo de corte, que si nos acordamos del gráfico, evaluaba ¿qué? Evaluaba la vía extrínseca de la coagulación y obviamente algo importante que vamos a estar necesitando es que haya una exposición de cargas en el medio para poder o para que se produzca
la coagulación. Y por el otro lado, evaluar la vía intrínseca de la coagulación, que es el tiempo de tromboplastina parcial activada con caolín o KPTT. Acuérdense que era la vía azul. Y evaluábamos, obviamente, la vía intrínseca. Cuando estudien esto, les pido por Dios que se atengan a lo que vamos a ver ahora. No lo googleen, porque googlearlo no tiene nada que ver con respecto a lo que es el ensayo propiamente dicho, ¿sí? Porque ustedes lo googlean y van a tener la técnica de laboratorio y no es lo mismo la actividad que voy a estar valorando con respecto a la heparina como producto de la heparina endógena, mejor dicho, que la cascada de coagulación con el accionar anticoagulante o antitrombótica de la heparina cuando me hago un ensayo sanguíneo. No es lo mismo. Ok, dejado en claro esto, seguimos con los ensayos. El primer ensayo que tenemos es el KPTT. El KPTT corresponde, obviamente, a claramente un ensayo indirecto de 3+3 de rectas paralelas, donde estoy evaluando la fase de contacto y la vía intrínseca de la coagulación. Fíjense el fundamento. La técnica se denomina tromboplastina parcial activada, ya que utiliza fosfolípidos, y acuérdense de las cosas que yo les mencioné la clase pasada, que necesitábamos a la hora de la valoración, ¿sí? Y fíjense que acá empiezan a aparecer. Utiliza fosfolípidos como la cefalina, que me va a dar una actividad equivalente al factor 3 plaquetario activado. Esto se realiza dado que en la técnica se emplean sustancias con carga negativa como el caolín para la activación de los factores de contacto, o sea, para iniciar lo que es la vía intrínseca. La vía intrínseca se activa de forma natural por cambios conformacionales en el espacio que sufre el factor 11. Este actúa sobre el 10, activa el 10. Esto se hace o se da en presencia de fosfolípidos que están justamente en la superficie plaquetaria. Activo la cascada de coagulación y se forma el coágulo para subsanar la injuria presente. En esta cascada pasamos por la activación del factor 2A trombina, que se activa en fibrina y me da el coágulo firme. Ahora, ¿cuál es el procedimiento para hacer el KPTT? Bueno, para la realización del KPTT parto de tromboplastina. Esta tromboplastina la obtengo a partir de un fosfolípido que es la cefalina, que a su vez, fíjense que yo algo les mencioné, estos fosfolípidos necesarios que puntualmente uso cefalina, los obtengo de cerebro vacuno por deshidratación. Vuelvo a repetirles, esto no es el ensayo que nosotros le hacemos a un paciente anticoagulado en el laboratorio. Acá voy a estar valorando la respuesta de mi producto. Por eso estoy midiendo la actividad. Y para medir esta actividad tengo que medirla mediante la vía intrínseca o la vía extrínseca. Recalcando nuevamente que estoy con heparinas de alto peso molecular, que son gráficamente las que tienen poder anticoagulante. Entonces, partimos de la tromboplastina, que la obtengo de esta cefalina, con estos fosfolípidos que a su vez los traigo a partir del cerebro vacuno por deshidratación.
Primero lo que tengo que hacer, como siempre, estoy en un 3+3 de rectas paralelas, hago una curva dosis-respuesta. Voy a generar un blanco. Mi blanco va a contener todos los componentes menos heparina. Obviamente, si no tiene heparina, es el tubo que va a tener menor tiempo de coagulación, o sea, coagula más rápido, porque tiene todos menos la heparina. Por lo tanto, voy a observar ese tiempo, lo voy a graficar y voy a tener el tiempo en el cual se produce la coagulación. Después voy a tomar distintas diluciones de heparina estándar, calculadas en progresión geométrica. Las voy a incluir en distintos tubos que tienen como sustrato. Y acá miren todo lo que tiene un tubo. Plasma citratado de oveja. Y todo esto va a estar colocado en un baño termostatizado a 37 grados, evitando que coagule, emulando un supuesto medio interno. El reactivo de la cefalina, que corresponde a estos fosfolípidos que me van a activar la vía intrínseca de la coagulación, partiendo de este cerebro vacuno, estos fosfolípidos que me hacen de tromboplastina. El caolín, que me va a dar estas cargas negativas que son necesarias para la activación de la cascada de coagulación. Y una vez que tengo el plasma, el reactivo de la cefalina, el caolín y que tengo mi dilución de heparina, perdón, lo que hago es estabilizarlo, esperar 2 minutos, colocar calcio para lograr que se recalcifique el plasma citratado, disparo el cronómetro, tomo el tiempo y el tiempo es el tiempo en la cual se va a formar el coágulo, este coágulo firme correspondiente a la fibrina y al fibrinógeno. Ahora, esta va a ser, fíjense cómo está en rojo en la filmina, estoy en un 3+3 de rectas paralelas, como es en tubos de ensayo, obviamente es un tablero latino. Va a ser la respuesta medible, cuantificable, que yo voy a poder observar en forma indirecta para establecer el valor de la actividad de esa heparina. Fíjense, primero, y justamente estoy haciendo la curva dosis-respuesta. Así, con estándar, todas las diluciones del estándar, y hago la curva dosis-respuesta. Bueno, esto es un dato que lo pueden ver en la farmacopea. Para obtener la curva dosis-respuesta se transforman los tiempos en logaritmos, está bien. El tiempo de obtención del coágulo con la dosis más baja no puede ser menor que 1.5 veces del tiempo del blanco. Claramente es lógico, o sea, no puede ser menor la dosis más baja, justamente por una cuestión de atributos del 3+3 de rectas paralelas. La dosis más baja no puede dar una superposición o no puede dar un valor de respuesta menor al blanco. ¿Sí? Estamos en un problema. Porque el blanco, recordemos que tiene todo menos heparina. Y acá tengo heparina. Bien. Con lo cual la dosis más baja debería tener un tiempo de respuesta superior al blanco que coagula en un tiempo X determinado. El anticoagulante retrasa el tiempo de coagulación. Bien.
Escogidas las dosis del estándar, dosis de muestra, evaluamos el KPTT. Se toma plasma desplaquetado, citratado de 20 ovejas. Ya terminé con la curva dosis-respuesta. Una vez terminada con la curva patrón, con la heparina estándar, ahora sí voy a evaluar como un buen 3+3, dosis, 3 dosis de estándar, 3 dosis de muestra. Entonces, se toma el plasma desplaquetado, citratado de 20 ovejas, se toma X cantidad de mililitros de plasma, se le agrega heparina, se deja incubar entre 5 y 15 minutos para que la heparina se conjugue con la antitrombina 3, se agrega el reactivo activador, o sea, la cefalina más el caolín, activando la vía intrínseca de forma artificial, porque le estoy dando las cargas negativas que necesita para activar la coagulación. Se esperan los 2 minutos que estabilice el sistema, agrego calcio y se dispara el cronómetro para ver la medición de los tiempos de coagulación. Todo este procedimiento, obviamente, para medir el tiempo de coagulación, que es mi respuesta medible, cuantificable, necesaria para justamente valorar a esta heparina de alto peso molecular. Ahora, segundo método, tiempo de Quick. También evalúa la vía, otra de las vías que en este caso es la vía extrínseca de la coagulación. También evalúa factores tisulares como el 7, el 10, el 5 y el 2. Más sensible a el 5 y el 7 y al 10. Y a la deficiencia de protombina. Pero la vía extrínseca de la coagulación. Y el tiempo de Quick establece un tiempo de corte. Se lo llama tiempo de Quick o tiempo de corte. Y establece el tiempo en que coagula el plasma citratado cuando yo le estoy poniendo tromboplastina o factor tisular en una suspensión de calcio y fosfolípidos. Y el tiempo de Quick, o este tiempo de corte que yo voy a ver, corresponde al primer tubo que no produce coagulación. Primer tubo que no produce coagulación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a proceder. Tomamos diferentes diluciones de heparina y se observa la formación del coágulo en 1 hora. Diferentes diluciones de heparina y se observa la formación de coágulo en 1 hora. Entonces, se toma plasma más diferentes diluciones de heparina, tanto de estándar como de muestra, más calcio, se espera 1 hora y se busca o se ve cuál es el primer tubo que no produce el coágulo en un tiempo fijo. Fíjense que es 1 hora, no más allá de eso. Como cuando tomo plasma más heparina aumenta el tiempo de coagulación, se evalúa un método anticoagulante a través de la prolongación del tiempo de coagulación, o sea, evaluando la vía extrínseca. Evalúo un método anticoagulante a través de prolongar el tiempo de coagulación. Tiempo fijo en 1 hora. Tomo plasma y diferentes diluciones de heparina, porque estándar y muestra, porque estoy en un 3+3, sigo en un 3+3 de rectas paralelas. Y en este seguir de un 3+3, sigo buscando
mi respuesta medible y cuantificable y necesaria para ver un ensayo indirecto que es eh, en este caso, un tiempo, el tiempo de prolongación de coagulación. ¿Cuál es el procedimiento? Tomo plasma, mi plasma es la fuente de fibrinógeno, se le agrega trombina, agrego EDTA para evitar que obviamente actúe el calcio, o acomplejo el calcio con EDTA o citrato también, como secuestrantes. Secuestrantes del calcio evitando que forme coágulo y el plasma coagule, obviamente. Agrego cantidades crecientes de heparina, se deja estabilizar en un baño termostatizado de 37 grados, se estabiliza 2 minutos, se agrega calcio y se mide el tiempo de coagulación al agregar este calcio, el agregado. Se observa el tubo ligeramente inclinado hasta que el plasma se contraiga y se forme el coágulo. Ese es el tiempo de Quick. El primer tubo en el cual no se forma coágulo. Tiempo fijo, 1 hora. Y con este procedimiento se mide la actividad antitrombótica, ya que el plasma coagula por la actividad de la trombina agregada y por el exceso también agregado de fosfolípidos. Perdón, y por el agregado de calcio en exceso, también por el agregado de calcio en exceso. Fundamento y procedimiento. Repasando. Heparinas de bajo peso molecular. Medición de la actividad. La heparina se obtiene por despolimerización de la heparina de alto peso molecular, que tienen mayor disponibilidad, aplicación subcutánea. Tienen mayor efecto antitrombótico. Heparina de bajo peso molecular. ¿Cómo se diferencia una heparina de alto peso molecular de una de alto peso molecular? Esto lo vimos. Cromatografía de tamiz molecular, mucopolisacárido, caracterización por Western blot. Son preguntas para contestar. ¿Se puede ver el mapeo oligosacarídico? ¿Se puede realizar electroforesis capilar y ver isoformas? ¿Se puede hacer una electroforesis SDS-Page? Esto para que lo vayan pensando. Y esto, por último, era lo que yo les decía, que también se caracteriza lo que corresponde a la heparina de bajo peso molecular. Las heparinas de bajo peso molecular también las podemos caracterizar y en realidad no caracterizar, valorar para ver su actividad. Y acá tenemos dos métodos. La actividad 2A y la actividad 10A. O sea, podemos medir la actividad 2A o la actividad 10A. La actividad 2A se puede medir sin usar plasma. Reemplazamos el fibrinógeno por paranitroanilina unido a un radical de 4 a 5 aminoácidos que no genera color. Pero cuando se cliva o cuando se corta el factor 2A, da un color amarillo. Este se puede verificar a 405 nanómetros. La aparición del factor se relaciona con la proporción del color amarillo encontrado.
Es una técnica colorimétrica en la cual nosotros podemos medir la actividad dosa justamente por el clivaje, ¿sí? En realidad por el reemplazo de este fibrinógeno por paranitroanilina, unido a ciertos aminoácidos que clivado por el factor 2A da una presencia de color amarillo. Esta presencia de color amarillo es proporcional a la cantidad encontrada y se pueden medir a 405 nanómetros. O sea, la aparición del factor se relaciona directamente y es proporcional. Y después podemos medir la actividad 10A, que también es un método similar. Se pone en contacto la antitrombina 3 y heparina, o sea, conjugados inhibiendo al factor 10A, inhibidos no genera color, pero si agrego en exceso factor 10A, no todo va a estar inhibido por la antitrombina 3, porque tengo una cantidad determinada de antitrombina 3. Queda queda libre factor 10A. Por lo tanto, si después agrego un reactivo cromogénico como la paranitroanilina y el factor, obviamente 10A, se une la paranitroanilina que está libre con el factor y da el color justamente para que nosotros podamos verificar esta relación entre factor 10A y paranitroanilina o su actividad. Entonces, otro reactivo cromogénico en el cual pongo en contacto antitrombina 3 y heparina que conjugados inhiben al factor 10A, pero en una forma limitada. Si agrego en exceso factor 10A y después agrego paranitroanilina, se genera color y este color da esa cantidad de paranitroanilina presente que justamente corresponde al factor 10A. Bien, a mayor color, menor cantidad de heparina, lógicamente. Si tenemos mayor concentración de heparina, más voy a inhibir al factor 10 y por lo tanto voy a obtener menos color. Las mediciones de color se van a realizar con espectrofotómetro, dando un gráfico de absorción en relación a la concentración de heparina, que justamente es dependiente negativa. ¿Por qué? Porque a mayor concentración de heparina, más inhibo al factor 10, por lo tanto tengo menos color. De ser esta la medición, obviamente la pendiente de lo que es mi curva va a ser totalmente negativa. Si reemplazo el factor 10A por 2A, se mide exactamente lo mismo, pero en este caso, con la misma técnica, mido la acción anticoagulante o anti-2A. Estas son las dos mediciones que nosotros podemos tener en cuenta en relación a la valoración, ya sea de heparinas de alto peso molecular o heparinas de bajo peso molecular. Bien, esto por un lado. Y para terminar, quería mostrarles algo. Espérenme, pauso. Fíjense lo que les decía. Acá tenemos un ejemplo de lo que corresponde a la heparina. Hablamos que es un ejemplo de caracterización, valoración y seguridad. Acá quiero que vean en el artículo lo que corresponde a un ejemplo de seguridad. Fíjense este artículo que habla del LAL justamente para la heparina, ¿sí? Y fíjense lo que dice, dentro de control de calidad de los productos farmacéuticos, establece
cuantificación de endotoxinas bacterianas por el método de lisado de Amebositus limulus como monitor de pirógenos para más del 90% de parenterales que regula. ¿Sí? La farmacopea europea. Este método se aplicó de forma específica a vacunas bacterianas virales, agentes neoplásicos, radiofármacos parenterales que se producen en la industria médico-farmacéutica. En el presente trabajo se mostró la metodología a seguir para la validación de un método que determine endotoxinas bacterianas por el método de gelificación. El método de gelificación es este método que estamos hablando, el método de la presencia de un coágulo firme por la presencia de endotoxinas bacterianas. Para ello se confirmó la sensibilidad del reactivo, siempre como validación del método, 0,03. ¿Se acuerdan que les dije que la sensibilidad del reactivo comercialmente que se utiliza es de acuerdo al producto que yo estoy ensayando? De casualidad, el de heparina, fíjense que es exactamente como el que vimos en clase. Y la validez de los analistas para poder obtener resultados confiables. Otra cosa que yo les recalqué, que no cualquier analista puede hacer LAL-test, ¿sí? Hay especialistas de LAL-test. Las pruebas preliminares para el producto ensayado, heparina sódica, 5.000 unidades internacionales por mililitro, demostraron que este producto no potencia ni inhibe la reacción de reactivo. Se escogieron diluciones de trabajo 1 en 28 para la validación del método. Máxima dilución válida, 1 en 28. De esta manera quedaron estandarizadas las condiciones para la validación del test de lisado, del LAL-test, en un producto parenteral. Método que se ha extendido en endotoxinas bacterianas, de vacunas y otros medicamentos. Fíjense, y siguiendo con la descripción de lo que nos dice el trabajo. La heparina sódica pertenece a un grupo medicamentoso antitrombótico y acción anticoagulante, indicada en el tratamiento de las enfermedades tromboembólicas venosas, etc. Las farmacopeas exigen dentro de sus monografías para productos inyectables la aplicación del método de lisado de amebocitos LAL para la determinación de endotoxinas bacterianas. ¿De qué tipo? Gram negativas. Sustancias que administradas por vía parenteral y en dependencia de dosis son capaces de provocar una respuesta febril, shock y muerte. Y dependencia de la dosis. Recordemos que estos son ensayos límites. Un ensayo límite establece en una monografía el criterio de aceptación en el cual yo puedo aceptar la existencia de estas partículas. Y esta dependencia de la dosis tiene relación con la vía de administración, la dosis, la frecuencia y etcétera. En este artículo después, bueno, empieza a describir la endotoxina bacteriana, lipopolisacáridos, exclusivamente la membrana externa. Empieza a describir todo lo que es el LAL-test como método, ¿sí? Pero yo quería que ustedes vieran que en un trabajo que corresponde a una heparina, como en este caso un inyectable de heparina sódica, es un ejemplo de lo que corresponde a a un ensayo de seguridad buscando endotoxinas bacterianas, ¿sí? Como en cualquier otro parenteral de los que vimos en clase. Guarda que hay una de las preguntas que dice, ¿usted podría hacerle punto y aparte con endotoxinas? ¿Usted podría hacerle electroforesis capilar a una heparina?
Podría hacerle una electroforesis capilar, no es uno de los métodos más indicados, pero recordar que la heparina no tiene isoformas. La heparina, una vez que entra en los métodos que estamos analizando, lo que se hace es el fraccionamiento, pero no son isoformas. Los productos obtenidos son todos productos distintos, diferentes. Dicho esto, porque lo quería decir antes de olvidarme, acá tenemos lo que corresponde a las heparinas de alto peso molecular. Al LAL que le hacemos a las heparinas. Bien, y otra cosa que les quería mostrar es esto. Esperen que... Otra cosa que les quería mostrar es este artículo de revisión. Este artículo de revisión... Este artículo de revisión corresponde a la monografía, ¿sí?, de Farmacopea Europea. Y acá, como pueden ver, cómo empieza la monografía con lo que corresponde a la descripción de la molécula como glicosaminoglicano, anticoagulante, elección importante para terapéutica, dado a muchas adulteraciones, trajo las distintas revisiones técnicas, ¿sí?, en el mercado, justamente porque era una complicación bastante importante. Es, es, es compleja porque se contamina rápidamente. Bueno, explica en esta monografía la obtención del principio activo, cómo, cómo se hacen los ensayos. Básicamente hubo una crisis mundial con las heparinas, ¿sí? Y todas las farmacopeas permanentemente la monitorean porque es un fármaco difícil de manejar. Necesita técnicas analíticas sumamente importantes. Pero básicamente los que les quería mostrar que hay artículos de revisión permanente con respecto a la heparina. Dato, un chisme de color. Nada más que para eso. Bueno, les deseo buen fin de semana, que la pasen bien, descansen, estudien mucho y el lunes voy a pasar las notas por el campus.